Muy bien, bienvenidos a todos y vamos a seguir avanzando, ¿no?, con este estudio de este libro que es de tanta bendición. Y para ir salpicando un poco la parte histórica con otros temas, como estamos haciendo siempre, vamos a hacer como una introducción al tema del fruto del Espíritu Santo. Porque en una clase sola tampoco vamos a poderlo dar todo. Y yo seleccioné en esta primera clase una introducción con algunas partecitas. Después podemos, si ustedes tienen alguna duda, me interrumpen o me hacen algún comentario, no hay ningún problema. Al ver este tema, vamos a recalcar dos énfasis. Primero, que cada cristiano tiene el Espíritu Santo y manifiesta en sí mismo todo el fruto. Y me gustó este ejemplo, es como los pétalos de una hermosa rosa. Cada uno es necesario para la composición del conjunto. O sea, si viéramos una rosa con un solo pétalo, no tendría toda la belleza que tiene la flor. Se necesita el conjunto para poder decir es una hermosa rosa. El segundo énfasis es la manifestación del fruto, que es necesaria para la formación del carácter cristiano. Si no fuera que el Espíritu Santo da fruto a través de nosotros, esa manifestación no se podría hacer tangible tanto para nosotros mismos como para la relación con los demás. Y el fruto del Espíritu se produce solamente en relación con otras personas, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia, la bondad, todo eso cómo se manifiesta. Puedo experimentar el gozo en lo íntimo y la paz, pero se va manifestando eso también en el trato con los demás. Ahora lo vamos a ir profundizando esto más adelante. ¿Qué hace entonces? Que este fruto hace que las relaciones sean más radiantes, más que brillen más. ¿En qué temas? En estos frutos que ahora los definimos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fidelidad, algunos ponen fe, ¿no?, mansedumbre y templanza o dominio propio. Va modificándose según las versiones. Eso también lo vamos a ver después, así que avanzamos. Esto es como una introducción. En cuanto al fruto del Espíritu en sí, vamos a marcar algunas características. El fruto tiene un crecimiento silencioso. Cuando los frutos están creciendo, no se perciben ruidos ni agitación. Ahora que estamos en primavera somos testigos. Cada primavera observamos un crecimiento silencioso, pero real y constante, de capullos, flores y finalmente la deliciosa fruta. En lo espiritual no necesitamos entonces una evidencia de la obra del Espíritu Santo en forma estridente, con éxtasis. Tampoco importa qué tan bonito uno pueda hablar o expresar la alegría en salto, grito, ¿no es cierto?, pensando que eso es manifestación del Espíritu. La palabra dice claramente que los cristianos serán conocidos por su fruto. Esto está en Mateo 16, cuando Jesús dice que por su fruto los conoceréis. En cuanto al fruto del Espíritu, también decimos que responde a la nueva vida. Así como el árbol responde a la nueva vida en la primavera, hay todo un ciclo que explota, digamos, la vida, así también nosotros, que estamos en Cristo, respondemos a la nueva vida en el Espíritu. El fruto crece y madura, firme y lentamente, como resultado de distintos factores. Por ejemplo, la lluvia, el sol, el viento. Y acá lo lleva a lo espiritual, ¿no? ¿Cómo crecemos? Por la refrescante lluvia espiritual de las bendiciones de Dios, con la luz estimulante del amor de Dios, del amor de la iglesia, con la alimentación de la palabra y con el alimento de la oración. Eso es la sustancia del fruto del Espíritu.
También la palabra de Dios nos habla de que es necesario que el árbol, en determinados tiempos del año, sea podado para que dé más fruto. El fruto entonces crece y madura también, y lo puse en punto suspensivo porque es la parte que menos nos gusta, con la poda de nuestra vida por Dios. Dios es el experto y amoroso labrador. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a esta tarea que el Espíritu Santo hace a través de esa mano de Dios? Debemos permitirle cortar toda rama muerta, todo vástago caprichoso, todo lo que no sea la semejanza de Cristo. Cristo no solo quiere que llevemos fruto, sino fruto en abundancia. Y allí tienen este pasaje de Juan, que ahora vamos a leer otros pasajes que son claves y son palabras de Jesús en el momento de pedir por sus discípulos. Y una de las cosas que Él les hace ver a los discípulos que Él anhela que lleven fruto y que sea un fruto abundante. Y también este fruto del Espíritu requiere un cultivo cuidadoso. Si bien estos frutos son el resultado directo de la presencia del Espíritu, o sea, nosotros por nosotros mismos no damos esos frutos, también dependen de nuestra manera de rendirnos a su obra y de nuestra fidelidad y diligencia en el uso de los dones de Dios. Esto después yo se los puedo pasar, este PowerPoint, así ustedes lo pueden guardar. Hay muchas posibilidades de crecimiento que nos son ofrecidas. Lo lamentable es que los logros reales son escasos. O sea, de parte del Espíritu de Dios podemos dar fruto en abundancia, pero cuando somos recelosos, no queremos que venga la poda, cuando no dejamos, ¿no es cierto?, que el Espíritu haga la obra en nosotros, hay poco logro de resultados. Entonces viene la parte B de esto que preparé, que es cómo crecer y llevar mucho fruto. Y para esto también la palabra nos da respuesta, y la palabra es clara. Fíjense en estos 3 versículos que Jesús les deja a sus discípulos en Juan 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y un poco aquí vamos viendo estas palabritas claves, ¿no? Como el amor, como la paz, como el alimento. Son todas cuestiones que terminan formando parte del fruto mismo, porque el amor de Dios es el que contiene, que sostiene nuestra vida espiritual. Y ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como habíamos escuchado en la prédica de Gustavo, ha sido volcado totalmente, completamente, su amor ha sido volcado en nosotros y estamos completos en Él. Pero podemos tener logros muy escasos y en vez de transformarnos en plantíos, como dice la palabra, ¿no es cierto?, en árboles grandes, por ahí somos una matita pequeña en vez de dar ese fruto abundante. Entonces, la palabra acá nos llama la atención que tenemos que permanecer en el Señor. Ese es el secreto. Y permanecer en el Señor es esto, ¿no? Refugiarnos en ese amor, permanecer en su amor, no apartarnos de esa persona que nos ama tanto, permanecer en la palabra, como dice este texto, estoy desmenuzando Juan 15, ¿no? Darle gloria al Padre llevando ese fruto, siendo sus discípulos, sus seguidores, estando atento, ¿no es cierto? El discípulo era el que estaba, seguía al que y estaba donde estaba su maestro. Entonces, tener esta inquietud de seguir los pasos de Jesús, las huellas. Y otra de las cosas que marca también el tema de crecer y llevar fruto es el compartir con otros. El fruto del Espíritu crece
a medida que nos relacionamos con otros. Y estos otros también están creciendo en esa gracia, ¿eh? Si hablamos de lo que es la iglesia, no todos estamos desarrollados, crecidos de la misma manera, pero todos nos refugiamos en la misma gracia, en la cual estamos juntos y nos gloriamos en esa esperanza de Cristo y de saber que la naturaleza de Cristo es compartida a través del Espíritu en mí, pero también en otros hermanos, y se va haciendo la obra plena, ¿no? Y nuestro carácter cristiano se evidencia así en este trato con los demás. Y la pregunta es, si nosotros estamos dando esta impronta de que está el Espíritu Santo en nosotros y que hay un buen trato desde nuestra interioridad hacia el otro. No nos podemos permitir algunos deslices, ¿no es cierto?, de lo que no sería un buen trato. Por eso, ahora lo vamos a ver, hay oposición a veces, hay un contraste entre las obras del Espíritu, o el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Y les puse allí, ¿no? ¿Cómo se evidencia esto? Se va a evidenciar, primero se va a observar en la familia, que es el grupo, digamos, más vulnerable. ¿Me querés buscar Gálatas 5, 19 al 21, Betty? Se va a ver en la familia, se va a ver en la iglesia, porque ustedes saben que no somos la comunidad de los santos y perfectos, sino que tenemos fallas, ¿eh? Y alguno que otro le agarra la chiripioca, por ahí como se dice. Y ahora lo lees, espera, o a veces a mí me agarra la chiripioca también, ¿no? Entonces, en esto tenemos que también ir complementando nuestra comunión con el Señor, hablar en lo íntimo y en lo secreto, y qué es lo que vamos sacando hacia afuera, ¿no? Del buen tesoro del corazón salen las buenas cosas. Y ejercitar esto y no permitir que otras cosas que no son del Espíritu enturbien esta relación amorosa que tiene que haber, pacífica, paciente. Bueno, ahora lo vamos a ver en los frutos que tiene que haber en la familia, en la iglesia y en la comunidad, porque también damos testimonios como vecinos. Y ahora sí vamos a leer de los 9 frutos del Espíritu, se los leo yo, pero hay 15 frutos de la carne, así que los vamos solamente a leer. ¿Cómo? Ah, ¿lo puse? Ah, ¿lo pusiste vos? Bueno, bárbaro. Entonces, los 9 frutos del Espíritu son, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Y los 9 frutos con los cuales tenemos que batallar, en Gálatas 5, 19 al 21, si lo querés leer. Sí. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Muy bien, entonces estamos viendo el contraste del fruto del Espíritu con estas 15 situaciones o ejemplos del fruto de la carne, ¿no? Y no vamos a hablar de las cosas más grosas, porque yo confío que esas cosas grosas no le damos lugar en nuestro corazón, no albergamos, ¿no es cierto? Como dice allí, inmoralidad, ponelo un poquito antes, perdón, inmoralidad sexual,
libertinaje, idolatría, brujería. Pero sí podemos entrar en esto de odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, hasta allí. Pero espero que no sean unos borrachos del tablón, sino que cuiden su corazón, o sea, que vean este contraste. ¿Y qué es lo que sale de mi boca? ¿Qué es lo que sale de mi vida? A mí me gusta lo más típico, ¿no? Celos, iras, contiendas, disensiones. Todas esas cositas están, no me digan que no. Sí, Entonces, los arrebatos de furia. los arrebatos de furia en las otras versiones. Pero tiene que prevalecer siempre la vida de Cristo en nosotros, como dice aquí. ¿Cómo yo voy a crecer y llevar fruto? Cuando permanezco en el Señor. Si yo me propongo permanecer en el Señor, no desviar mi pie ni a derecha ni a izquierda. O sea, yo sé que si agarro por el lado de la ira, de la bronca, del enojo, voy a ir por mala senda, ¿no? Y a la izquierda, los celos, los pleitos, las discusiones, bueno, todo eso también. Entonces, yo tengo que apuntar siempre a que mi vida, en relación a los demás, y decíamos que el fruto del Espíritu se desarrolla en el trato con los demás, tiene que prevalecer siempre el fruto del Espíritu. Y eso es lo que vamos a estar viendo rápidamente, porque ya lo vamos a ver la segunda parte, la próxima. ¿Cuáles son estos elementos del amor? ¿No? Ya les dije, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Son 9, así que las pueden memorizar. Mansedumbre y templanza. Y hay distintas perspectivas del pasaje de acuerdo a diversos autores. Y esto me pareció interesante para dárselos como una introducción. Uno dice que el fruto del Espíritu es que tiene como base los 8 elementos del amor. ¿Qué sería? Todo relacionado al amor. El gozo es la alegría del amor, ¿no? Si amamos, tenemos que tener gozo. No nos puede. Y si amamos a Dios, tiene que ser la fuente inagotable de nuestro gozo. La paz, la confianza del amor. Si yo amo, tengo que tener confianza en esa persona que amo. Si yo amo a Dios, tengo que tener fe y confianza en Él. Y también tengo que vivir en confianza. Sería triste si mi vida y en el trato con los demás yo me la pasara desconfiando de todo. Sería un enfermo ya. La paciencia, ¿no es cierto? Que sea la estructura del amor. O sea, hay una... la estructura, por ejemplo, ósea, es la que permite que todo el cuerpo esté asentado. Y acá dice que la paciencia también es estructura, se asienta sobre la paciencia. Si somos de rápida ira, de rápida respuesta, reacción, podemos fallar en esto del amor. La amabilidad es el respeto del amor. Yo le debo al otro respeto, ¿no? ¿Y cómo lo respeto? Siendo amable en el trato. Si ya empezamos mal y vos tonto, tonta, ¿qué querés? Y ya empezamos con esos términos a maltratarnos y no somos amables para con el otro. ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo hacer por vos? ¿No? Ser amables. Y la otra parte es la amabilidad también, el carácter el carácter que yo entre paréntesis les puse, la forma o la representación del amor, esa benignidad sería el término, que más allá de que la persona quizás no me responda en los mismos términos que yo quiero, que a mí me gustaría, sin embargo yo soy amable con él. Ahora lo vamos a ver brevemente. La fidelidad sería la constancia del amor. Mi amor tiene que ser constante.
No puedo fluctuar, un día sí, un día no, un día amo a Dios, otro día me parece que Él no me ama y estoy en cualquiera. No, mi amor tiene que ser constante. La mansedumbre, la hermosura del amor, ser manso de corazón, como algunas palabras del texto bíblico dice que algunas personas eran, ¿no? Manso. Y esto produce hermosura en el amor, no un testarudo o testaruda, duro de corazón. Y el dominio propio, la conquista del amor. ¿Cómo conquisto el amor? Si me sé controlar en lo que digo, en lo que expreso, en mis gestos. A veces en comunicación vemos el lenguaje no verbal, ¿no es cierto?, que son las gesticulaciones y estas cuestiones que también hacen daño. Otra de las perspectivas del pasaje, de acuerdo a otros autores, es dividir el fruto en 3 grupos. Cada grupo tiene 3. Los 3 primeros muestran la relación del cristiano con Dios, que sería amor, gozo, paz. Sí, Dios me llena y me llena de esa capacidad de amar, de disfrutar la vida y de tener paz. También los siguientes hablan de la relación del cristiano con otros, que ya yo necesito más paciencia, más ser benigno, más ser bondadoso, tener esa disposición a amar. Y los 3 últimos, la relación del cristiano consigo mismo, que es nunca perder la confianza, la fe, ser fiel, ser manso y tener dominio propio, ¿no? Aunque, por supuesto, quieren explicarlo de alguna manera, pero por supuesto que todo tiene que estar en nuestras vidas, no solamente hacia Dios. El amor, el gozo y la paz no está solo relacionado con Dios, sino también tiene que rodear mi forma de ser, mi forma de vivir, disfrutar la vida, no ser un amargado, una amargada, ser paciente, benigno, y también ser manso y tener dominio propio con el otro. O sea, son distintas formas de interpretar, se los leo para que lo ayuden a pensar un poco, pero no es que tiene que ser así. Tercero, de las otras perspectivas, dice que el fruto del Espíritu en lo que caracteriza la experiencia cristiana sería amor, gozo y paz. En lo que caracteriza a la conducta cristiana, paciencia, amabilidad y bondad. Y el carácter, ¿no?, lo que caracteriza el carácter cristiano, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Cuánto que tenemos que trabajar en nuestras vidas, ¿no?, en nuestra experiencia, en nuestra conducta, en nuestro carácter, dejarnos gobernar por este espíritu tan paciente, tan amable, tan bueno, porque el espíritu, todo lo que está en estas caracterizaciones, es lo que define a lo que es Dios, lo que define a lo que es Cristo y lo que define lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque podemos decir, lo que caracteriza a Dios y a Jesús es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, el ser amable, el ser bueno, el ser fiel, el ser manso, el tener dominio propio. Todo esto lo logró Cristo cuando Él tomó la forma humana, cuando Él estuvo expuesto a situaciones como la que cada uno de nosotros vivimos y pudo lograr tener victoria sobre todas esas situaciones, esas tentaciones, esas presiones que Él tenía. Y sin embargo, esto caracterizó, ¿no? Primero, la esencia de lo que es Dios, lo que Cristo logró cuando estuvo aquí en la tierra, despojado de su divinidad, pero que pudo tener victoria sobre estas situaciones de nuestros caracteres como humanos y encontrar este dominio propio que Jesús tuvo, el ser fiel a lo que vino a ser, el ser fiel a la voluntad del Padre. Y termino con escrito de Samuel Schaubik, que dice así:
El fruto del Espíritu es una disposición afectuosa y cariñosa, un espíritu radiante, un temperamento gozoso, una mente serena, unas maneras tranquilas, una paciencia inagotable en circunstancias provocativas y con personas molestas, una visión compasiva, una asistencia atinada, un juicio misericordioso, lealtad y confiabilidad bajo cualquier circunstancia, humildad que se olvida de sí misma por el interés de otros y en todas las cosas con dominio propio, que es la obra final de la perfección. Y yo se lo desglosé en lo que sería el fruto, y allí lo tienen, ¿no? El fruto del Espíritu es, y pensémoslo en nosotros, ¿no? La materia es el Espíritu Santo hoy, ¿cómo es en nosotros? Una disposición afectuosa y cariñosa, un espíritu radiante, eso sería el amor. ¿Vieron cuando se habla se canta la bendición? Que se dice que el Espíritu, como dice, que brilla en ti, ¿no? Y esa es la bendición, que el brillo de Dios se refleje en ese rostro. Por eso el amor de Dios se tiene que manifestar en nosotros en una disposición afectuosa, cariñosa, que sea radiante, que no sea algún amor falluto, con un temperamento gozoso, no amargado, no quejoso, una mente serena y unas maneras tranquilas. ¿Cómo hacerlo en medio de los trajines, de la locura de este tiempo? Pero en realidad podemos pedirle al Señor que controle, ¿no? Yo tengo un versito que cuando estoy más agitada, apresurada, digo, la calma de mi alma. La calma de mi alma, ¿no? Y es como que le estoy pidiendo al Espíritu que está en mi alma que me dé calma porque estoy sobrepasada de la emoción, del apuro, de la presión de lo que estoy viviendo, ¿no? Y es un llamado también, porque uno tiene que estar en esto de meterse en el fruto de lo que es la paz. ¿Qué sería la paciencia? Una paciencia inagotable en circunstancias provocativas y con personas molestas. Paciencia. En el tránsito a veces, malas maniobras y que en los varones se siente tanto esto, ¿no? Que pierden la paciencia rápidamente. Pero tener paciencia por aquella persona que es más débil, que le cuesta más, no ser tan prepotente, tan manipulador en lo que uno dice hacia esas personas que son tan quizás difíciles de sobrellevar. Una visión compasiva, ¿no? Somos muy tendientes a veces a juzgar al otro, pero nosotros tenemos que manejarnos con amabilidad, ser amables. Más allá vemos una persona en situación de calle. Tengo que compadecerme, está bien, no me gusta el aspecto, no me gusta, pero tengo que tener un corazón compasivo, una asistencia atinada, un juicio misericordioso. Eso es bondad, poder entender lo que el otro está padeciendo, tener empatía, más allá que la otra persona no sea bondadosa conmigo yo tengo que responder en bondad, porque es la bondad del Señor. Como les decía yo la otra vez, el Señor hace salir el sol sobre buenos, sobre malos. Él es bueno, Él no dice a este sí, a este no. Esta es una mujer de mala vida o este es así. Él es amable, es bondadoso con todos. Y me encanta esto de lo que es fe o fidelidad, lealtad y confiabilidad bajo cualquier circunstancia. Que nosotros puedan ver personas confiables, que no digamos las cosas por atrás, que nosotros podamos expresar con amor, con paciencia, lo que está en nuestro corazón, saber, entender que tenemos que ser leales primero a Dios y leales a los hermanos, al pueblo de Dios que está unido y juntos trabajar para que más y más esa fe en Dios se manifieste de manera visible, poderosa en medio de su pueblo,
Pero como dice la palabra, ¿no? Si no se ve ese amor, difícilmente, si no hay amor, no pueden ver el mundo, que somos hijos de Dios, ¿no? Y ser fieles. Y por último, bueno, faltan dos. La penúltima, la humildad, que se olvida de sí misma por el interés de otros, mansedumbre, ser manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, a veces tendemos a que lo primero sea nuestra necesidad, primero, lo prioritario es lo mío, pero tener esa humildad que se olvida de sí misma para ayudar a los demás, como hizo Cristo, y en todas las cosas, con dominio propio, que es la obra final de la perfección. Allí encontraremos cuando yo me domino, cuando sí tengo todo mi derecho a enojarme, a gritar o a quejarme, pero lo hago de manera atinada, con paciencia, con respeto, amablemente, las cosas marcan un rumbo diferente. Y cerramos con esto último, el fruto del Espíritu Santo nos retrata, es como que nos sacan una foto y ahí se ve, ¿no? Retrata a la persona, a la obra de Cristo. Nos ofrece un modelo de vida cristiana. Ser semejantes a Jesús llega a ser el milagro del don y la llenura del Espíritu Santo. En última instancia, Él nos habita ¿para qué? Para que nosotros podamos ser igual que Cristo, ¿no? En la primera tarea que el Espíritu Santo quiere hacer es hacer a Cristo real. Efectúa en nosotros el nuevo nacimiento y nos crea la conciencia de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y ahí es donde, cuando dice permanecer en Cristo, es esto, tener esa conciencia de esa presencia del Señor que está con nosotros. Segundo, nos transforma de gloria en gloria en la semejanza a Cristo, de un estado de conocimiento quizás más bajo, en donde somos niños espirituales, a una subida de escalón más y cada vez más semejantes al Señor, hasta que Cristo es formado en nosotros. Y ahí hay un poema, pero no se los voy a leer porque estamos un poco acelerados, pero sí se los puedo copiar para cuando les mande esto, que está muy lindo. Y por último, nos equipa para el servicio de Cristo al mundo y nos da dones. Esta es la certeza que tenemos, y mientras tanto buscame el modelito de esta obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para que nosotros demos fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Y la próxima clase, esta es la clase 1, vamos a ir como un rápido pantallazo de lo que es el fruto del Espíritu, que es 100%, ¿no es cierto?, el fruto. No son todos frutos separados, es como una mandarina en donde la fruta es entera, pero tiene distintos gajos. Y dice allí abajo, como cierra el texto, ¿no?, contra todo esto no hay ley. Y la información nutricional dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y estos son los distintos contenidos: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe o fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, ¿no? En Gálatas 5:22 y bueno, hasta la última gota. Así que la próxima vamos a ir haciendo un paneo rápido de cada uno de estos 9 frutos. ¿Está? Bueno, lo dejo a Marcelo entonces con la otra parte. Les pregunto, ¿leyeron algo? Sí. Bien ahí. Algo, Bueno. Marcelo. ¿Lo ven como medio plomo? Sí. Bien, qué buena la sinceridad. Sí. ¿Saben? Interesante, perdón, eso de las cartas que siguieron, porque yo no, qué sé yo, uno no, o sea, cerró en las cartas de los apóstoles que vemos en la Biblia, pero como que, ¿cómo continuó, no? ¿Cómo continuó? ¿Cómo llegó hasta nuestros días? A mí me resultó apasionante. ¿Quieren que les diga la verdad? Pero esta cosa no tiene nada que ver con la otra. Puede ser muy apasionante y ser un plomo igual. También. Pero esta parte, que
A mí me leí estos dos capítulos, el 7 y el 8, y me los leí en 2 días. La verdad, me pareció genial, me pareció impresionante. Y les pregunto, ¿para qué sirve la historia? Para saber cómo llegamos al presente. Bien. ¿Para qué más? Para valorar también Para valorar lo que hicieron otros. lo que hicieron otros. Bien. Para ver el desarrollo. Para ver el desarrollo. ¿Qué más? Vamos, usemos las neuronas. ¿Para qué más nos sirve la historia? A veces para cambiar, ¿no? Si algo se ha hecho mal, que se revierta, aunque humanamente a veces no se da, pero esa es la idea. También se pueden hacer peor las cosas. Aún teniendo la historia, se pueden hacer peor las cosas. Pero la historia nos sirve. Nos sirve conocerla, nos sirve porque vemos cómo llegamos hasta acá y de alguna manera como cristianos empezamos a conocer nuestras bases. ¿Y por qué estamos acá? Sí, dale, Martín. Como cristianos evangélicos en nuestro caso, tenemos un agujero negro, un bache en esto. Y hay una deuda muy grande. ¿Por qué? Porque al tener una matriz, digamos, de quiebre con la cosa tradicional del catolicismo romano, cuando la Reforma rompe con esto, y los movimientos que siguieron a la Reforma, digamos, que dan impulso realmente a la Iglesia evangélica, más o menos como la conocemos ahora, esto queda descuidado. Entonces, muchos que se acercan al Señor suponen que, no sé, que hubo un huevo raro en algún lugar, explotó, salió la iglesia, y no tiene nada que ver. En alguna medida, históricamente, nosotros tenemos mucho en común, un pasado en común, porque el cristianismo en realidad era uno, se divide, y dentro de eso hay cosas bastante reprochables de un lado y del otro. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tendríamos que aprender a estar más conscientes. Y una de esas cosas que linké un poco con las materias del año pasado es, en todos esos momentos y en esos moveres hubo un propósito. Y fue Dios cumpliendo su propósito mayor sobre la tierra, que es hacer que su palabra sea conocida y que la gente venga a él. Y para eso está el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo realmente fue promotor de un montón de esos movimientos, aunque después tenía la cuota humana y bueno, ahí es donde podemos discutir. Claro. ¿Por qué a mí me resultó tan apasionante? Por esto que cuenta Martín. Y por lo que tratamos de ver en la materia que estamos estudiando, en lo que estamos estudiando, que durante todo el tiempo, durante estos 2 milenios, el Espíritu Santo se estuvo moviendo. De formas muy distintas a veces a lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces, lo que para mí, ¿por qué me apasionó? Yo les cuento por qué me apasionó. Porque a mí me pasaba esto. Tenía un agujero negro desde que se murió el apóstol Juan hasta el principio del siglo XX, mediados del siglo XIX. Un agujero negro en lo que era la historia del cristianismo. Y esto que leímos me ayudó a conocer, a ver qué era lo que pasaba realmente. Pero antes de compartirlo, vamos a orar. ¿Les parece? Señor, queremos darte gracias por permitirnos compartir tu palabra una vez más, compartir lo que hiciste a lo largo de todo este tiempo y lo que vas a seguir haciendo, Señor, hasta que nos vengas a buscar y por la eternidad, porque cumplimos parte de tu propósito siempre. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que no quede lo que yo hable
lo que Nora haya hablado o lo que compartamos, que quede lo que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros, no solamente a través mío, a través de lo que compartimos hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien. Vamos a ver entonces el Espíritu Santo en los primeros 500 años de la Iglesia. Habíamos visto, yo hice un resumen muy resumido, porque el autor habla del Espíritu Santo, pero habla también de toda la historia de la Iglesia. Entonces yo hice un resumen muy resumido especificando a lo que se refiere al Espíritu Santo. Entonces vemos que en la iglesia primitiva estaban los apóstoles y dice, el cristianismo subapostólico se caracterizó por una experiencia cristiana real del Espíritu, sin demasiada reflexión en torno a lo que estaba implicado en esa experiencia. Los cristianos concibieron a Dios como siempre presente y activo en el mundo. Los cristianos creían en la incesante actividad de Dios en el mundo y esta creencia es la materia prima de la doctrina del Espíritu Santo que encontramos expresadas en las páginas del Nuevo Testamento. Bueno, esta es la parte que más conocemos, ¿no es cierto? Porque vemos que después de Pentecostés el Espíritu Santo vino de forma impresionante, ¿no? Y empezó el movimiento de la iglesia, nació la iglesia y empezó el movimiento del Espíritu Santo en los primeros apóstoles y todo lo que conocemos del Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasó después? El apóstol Juan se muere más o menos por el año 100 después de Cristo, el último de los apóstoles que tenemos conocimiento, ¿no? Porque de los otros puede ser que haya habido alguno, pero no tenemos registro histórico y menos en la Biblia, ¿no? Entonces aparece la doctrina, vamos a ver la doctrina en los siglos 2 y 3. Dice, las primeras formulaciones de cierto corte teológico en cuanto a las personas y obra del Espíritu estuvieron relacionados con la fórmula bautismal, el credo apostólico y los primeros himnos y liturgias congregacionales, y las respuestas de la Iglesia a los errores y herejías que se presentaban y que la amenazaban. Ustedes se acuerdan que ya el apóstol Juan viene peleando y escribiendo a propósito sobre algo. ¿Se acuerdan quiénes estaban allí en la época de los primeros apóstoles como una herejía que venía a lastimar a la iglesia? Tenías dos corrientes principales que eran los judaizantes y los gnósticos. Los judaizantes y los gnósticos venían a perturbar a la iglesia y los apóstoles estaban firmes, tanto Juan como Pablo, combatiendo contra ellos, ¿no? Pablo más con los judaizantes, Juan más con los gnósticos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos no estaban, después había que seguir y esos movimientos también seguían. Entonces tenemos los primeros padres y tenemos estos líderes que se supone que conocieron a los apóstoles. Clemente de Roma, que estuvo entre el 40 y el 100 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, el 40 y el 117, y el pastor de Hermas, se sabe que estuvo en el 140, no sé, no tiene fechas. Y estaban también los apologistas. ¿Qué es un apologista? Un defensor de De la fe o de la fe en este caso, ¿no es cierto? doctrina. De la doctrina. Los apologistas fueron escritores, se ve medio chiquito, ¿no? ¿Vieron En esta cuando vez. se dice la apología del delito? ¿No? Cómo se va haciendo toda la estructura de cómo se va narrando. Entonces eran apologistas porque ellos se apasionaban buscando defender la fe, el credo, todo lo que estaba circulando allí, ¿no? La fórmula bautismal, todo.
eran personas que defendían la fe. Dice, los apologistas fueron escritores que se propusieron defender la doctrina de De la fe cristiana. las acusaciones populares y los ataques más sofisticados de los intelectuales de sus días. Su propósito fue doble. Por un lado querían demostrar la necedad y la debilidad del paganismo, y por el otro lado deseaban presentar a la fe cristiana como una religión intelectualmente válida. Se preocuparon más por la palabra que del Espíritu Santo. ¿Eh? Llama un montón la atención, ¿no? Parece como que era más complejo el tema del Espíritu Santo. Entonces iban por esto de logos, ¿cómo es que se llama? La palabra, Exacto. por la palabra, tal Lo cual. que pasa es que tanto los apologistas como los polemistas tienen una cuestión. No era lo que después en alguna medida, si lo extrapolamos, no es exactamente dar lugar a lo que se conoce como un clero no laico. Algo que era gente que estaba, estudiosos de la teología, estaban tratando de ordenar un poquito todas las ideas. ¿Por qué? Porque vos tenías esos movimientos heréticos en cierre dando vueltas por la iglesia, y además tenías todavía un gobierno que seguía persiguiendo a la iglesia y que y decían, son ignorantes, no nos da la talla con esto, no saben de filosofía, entonces tienen que, el Espíritu Santo los guía, pero ellos desestiman, digamos, la cosa práctica para enfocarse en el estudio y tratar de armar lo que ahora nosotros tenemos, decimos, ¿cómo? Nadie puede darse, ¿cómo? No das por sentado que hay un Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un Dios trino, todos salen de ellos. Entonces, no van a la cosa práctica, sino que se enfrascan en el hecho de decir, tenemos que armar esto y defenderlo porque nos están cascoteando. Desde lo intelectual por fuera y desde lo doctrinal por dentro. Tal cual. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué? ¿Qué nos llevamos nosotros de esto? La visión en Cristo es integral. La vida en Cristo es integral. Yo no me puedo quedar con una cosa, no me puedo quedar con la alabanza nada más. Yo vengo y alabo al Señor y mi vida es toda alabanza, todo, pero no conozco la palabra, no conozco lo que hace el Espíritu. O no me puedo quedar con lo que el Espíritu Santo hace solamente y desconozco la palabra. O no me puedo quedar solo con la palabra sin vivir todo lo que el Espíritu hace o con la alabanza. ¿Me entienden? Los apologistas, por ocuparse tanto de la palabra, empezaron a descuidar el obrar del Espíritu Santo que se había manifestado de una manera extraordinaria con los apóstoles. Pero igual el Espíritu Santo no se quedó quieto. Estos apologistas fueron algunos de tanto, Justino Mártir, que era un teólogo, un testigo enfático de la personalidad distintiva del Espíritu Santo, y Irineo de Lyon, en el 130 al 202, y dice una frase característica de Irineo es: el Padre ungió, el Hijo fue ungido y el Espíritu fue la unción. ¿Ves? A donde apuntaba recién yo, es el hecho de decir, ellos, al hacer eso, están sentando las bases de armar lo que tenemos como teología. Son los padres de la iglesia, son los padres de la iglesia, no católica como ellos la asumen, son los padres de la iglesia. De todas. La teología, en alguna medida, es herencia de eso. De Claro. toda esta gente que estuvo defendiendo y estudiando, investigando todo lo relacionado a la palabra y bueno, a esas cosas que estaban sucediendo alrededor, el paganismo, los judaizantes, bueno, todo eso, ¿no? Ahora lo vamos a ver en los movimientos heréticos. Muy bien. Los movimientos heréticos de ese tiempo. Estaba lo que decimos, que ya venía desde antes, el gnosticismo. ¿Qué cree el gnosticismo? La salvación para los gnósticos cristianos era a través de la muerte sacrificial de Cristo. No era a través de la muerte sacrificial de Cristo, sino más bien a través del don de un conocimiento superior que venía por la iluminación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te tomaba de una forma tan especial
viste, que descuidabas lo que Cristo era, viste, para tener una mayor experiencia mística, y eso confundía a la iglesia. La confundía y Sí, corre a Cristo del centro. y el gnosticismo sigue estando hoy. Uno de mis compañeros, a ver, sigue estando el gnosticismo hoy y a veces ni saben lo que es el gnosticismo. Las cruces tienen esta tendencia a buscar como escaladas de conocimiento para llegar a una experiencia mística con algo esotérico, porque no podemos decir que es Dios, ¿no? Pero, bueno. Ya. Yo me junto con mis compañeros de colegio, ¿no? Y por supuesto les voy hablando de Cristo. Entonces, el otro día cuando nos juntamos, hace ya un tiempo, uno de ellos le hablo de Cristo y dice, vos sabés que soy gnóstico, ¿no? Y yo, claro, me quedé, bueno, digo, la realidad no sabía, no tenía yo la base real, porque no me había puesto a estudiarlo, ¿no? Y ahora cuando miro digo, no debe saber ni lo que es el ser gnóstico. No tiene ni idea, porque imagínate que no está buscando una experiencia, no tiene ni idea de lo que es ser un gnóstico, ¿no? Que muchas de esas cosas siguen colándose en la iglesia. Sí, tal cual. Hay cristianos que van tras experiencias impresionantes. Una persona es el iluminado, el que tiene la palabra, el que más sabe todas las cosas. Y nosotros somos los pobres ovejitas que tenemos que aceptar todo lo que el iluminado dice. Muchas veces pasa eso también. Nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, ¿no? Ahora, no están mal estas experiencias, no están mal, pero tienen que tener un marco dentro de lo que la misma palabra enseña, ¿no? Bueno, después tenemos el montanismo, que dice, empezó bien, se mostraban firmemente a favor del reconocimiento de la presencia y del poder del Espíritu en la Iglesia, pero terminó por desarrollar expresiones religiosas extravagantes y fanáticas que escandalizaron todavía más a sus detractores. Si ustedes lo leen en el libro, dice, el montanismo empezó bárbaro, era un movimiento que le daba importancia al Espíritu Santo, pero le dio tanta importancia al Espíritu Santo que se pasó al otro lado. Se pasó al otro lado, y entonces, ¿quiénes eran más rígidos? Lo defenestraron y quedó como una secta. Quedó como una secta, ¿no? Después tenemos el sabelianismo. Negaba que Dios fuese 3 personas y afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran meramente todas modos de manifestaciones de la deidad. O sea, ya negaba la Trinidad, el sabelianismo. Y el macedonismo, según él, el Espíritu era una especie de siervo y asistente como los ángeles. Fíjense cómo algunos desviaban la atención real y cómo Satanás aprovecha para esto. Cómo aprovechaba Satanás. Y Satanás sigue siendo el mismo. Hoy también puede confundir. Por eso es importante que nosotros sepamos, que aprendamos. Y aprender esta historia nos sienta bases. No leímos el completo del otro. ¿Cuál? El anterior, me parece que nos faltó leer la columna. ¿Cómo ha ocurrido? Acá. Como ha ocurrido en general con la mayor parte de las doctrinas cristianas, también en relación con el desarrollo de la neumatología, fueron las herejías las que empujaron a la Iglesia a prestar atención más cuidadosa a la doctrina del Espíritu Santo. O sea, cuando hay una corriente que hace ruido, ¿qué hacemos? Nos volcamos a la palabra a estudiar. Y eso... a sentar bases. Bíblica, ¿no? De la palabra. Muy bien.
Después tenemos los teólogos del segundo y del tercer siglo, siempre en la misma parte. Algunos teólogos del siglo segundo llevaron la doctrina del Espíritu Santo más adelante y la desarrollaron con mayor amplitud. Estos fueron, por ejemplo, Clemente de Alejandría, que estuvo hasta el 215. Clemente reconoce no solo su naturaleza divina, hablando del Espíritu Santo, ¿no?, sino también el origen eterno del Espíritu Santo. Los creyentes son también inspirados por el Espíritu y se refieren frecuentemente al don del Espíritu como un hecho de la experiencia cristiana. ¿Estamos de acuerdo con esto? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y fíjense que estamos en el 150, o sea, a los 50 años nomás que muere Juan, y ahí ya estaba estableciéndose la verdadera doctrina. Tal cual. Era parte de la iglesia, Clemente de Alejandría. Podríamos decir que era evangélico, Clemente de Alejandría, ¿sí? Tertuliano de Cartago, hasta el 240, establece el fundamento para la doctrina católica de la Trinidad. ¿Y quién es el creador de la teología cristiana latina occidental? Tertuliano se llama expresamente Dios al Espíritu Santo, llama expresamente Dios al Espíritu Santo y hace hincapié en su unidad esencial con el Padre y con el Hijo y pone de manifiesto la realidad de que el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia a la verdad y sigue enseñándole. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ven que también Tertuliano de Cartago sienta bases de lo que hoy nosotros creemos. La vida devocional de la iglesia, en ese tiempo se afirmaron algunas doctrinas, como por ejemplo el credo apostólico, las doxologías y otros himnos de alabanza que han llegado hasta nosotros. La ordenanza del bautismo, la Santa Cena del Señor y la adoración siempre fue basada sobre la fe de la iglesia. Estas cosas, estas bases, se sentaron en ese tiempo. Otro de estos padres fue Orígenes y tenía un gran aprecio por la persona y la obra del Espíritu Santo. Para él la obra del Espíritu es real y poderosa y se verifica solo en los creyentes. Esta acción del Espíritu en la vida del creyente se concreta mediante la promoción de su crecimiento en santidad. La santidad del cristiano, que es una experiencia progresiva y no repentina, deriva de la obra del Espíritu Santo en él. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Esto lo decía Orígenes, lo creía, lo predicaba y fue sentando bases en esto. Y nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra santidad no viene de un día para otro. No viene porque conocimos a Cristo y ya soy santo. Soy santo porque Dios me ve santo, justificado por la sangre de Cristo. Pero en mi vida tienen que surgir todos los frutos del Espíritu de los que hoy habló Nora. ¿No es cierto? Y qué práctico que es mirarme al espejo en la palabra con los frutos del Espíritu. Qué práctico que es. Qué práctico que es agarrar Gálatas 5 desde el 19 al 24 y ver, a ver, che, ¿en qué estoy? ¿En alguno de estos? ¿En la carne estoy? Estoy a full acá, ¿no? Y entonces saltar de ahí para decir, bueno, tienen que aparecer en mí todos los frutos del Espíritu Santo. A veces aparecen algunos más y otros más tarde. Y entonces ahí es donde yo tengo que trabajar. Y tengo que trabajar en la comunión con el Espíritu Santo. Yo sigo trabajando con la templanza. ¿Qué quieren que les diga? Vieron que algunos vienen y dicen, Señor, dame paciencia, claro, y se casan, pero no lo digo por la esposa, Vienen los hijos
Y los hijos lo vuelven loco, ¿viste? Loco lo vuelven. Señor, dame paciencia y te estoy dando paciencia para que te puedas educar a tus niños, ¿no es cierto? Ciencia de la paz. Guarda cuando pedís paciencia, porque la única forma de manifestar la paciencia, de que la paciencia se manifieste, es con circunstancias que te sacan la paciencia, ¿no? Ponerte a prueba. Ponerte a prueba, es la única manera, ¿no? Muy bien, los movimientos, vemos la doctrina del siglo IV, ya vamos al siglo IV, ¿qué hora es? Vamos bien. Los movimientos, bueno, primero vamos acá. Fue en este tiempo, como resultado de la controversia arriana, que la doctrina del Espíritu Santo llegó a ser discutida formalmente. Ahí, ahora vamos a ver que los arrianos, lo que hacían, y por eso, ante el problema, se reunieron y empezaron a ver qué hacemos, y empezaron a sentar mayores bases en lo que es nuestra fe hoy. Como la controversia arriana, la doctrina del Espíritu Santo llegó a ser discutida formalmente. El surgimiento del arrianismo forzó a la Iglesia a elaborar una neumatología más madura. ¿Quiénes son los arrianos? Sostenían que el Hijo era una criatura, que no podía ser considerado una persona de la divinidad, y Arrio terminó por sostener que el Hijo y el Espíritu Santo eran seres creados y enfatizó la subordinación del Hijo y del Espíritu Santo al Padre. Desde la se me lengua la traba. Desde la perspectiva arriana, el Espíritu tenía un lugar algo inferior a la del Hijo. Y esta herejía se prolongó hasta el Concilio de Constantinopla en el 381. ¿Le suena algo? Claro, ¿ustedes creen que eso fue hasta esa época? ¿O hoy todavía está? Hoy está la versión 2.0. ¿Qué dicen? ¿Creen que eso está hoy? ¿En dónde? ¿No te golpearon la puerta nunca para hacerte una revista? Son los que más golpean la puerta hoy en día. Tienen esta teología. Los testigos de Jehová, mis hermanos. Los testigos de Jehová tienen esta teología. Que Jesús no fue hijo de Dios. Que es un Dios menor, un Dios creado. Son los testigos de Jehová. Pareciera en el 381. Fue una persona muy buena. Una persona muy buena, claro. Y sin duda son buenos. Pero tienen una teología y el Padre, el Señor Jesús dice, quien me niega a mí, no me conoce. Y están negando su deidad. Pareciera que en el Concilio de Constantinopla se hubiera puesto fin a este problema, pero no. Surge de nuevo y hoy están muy fuertes, sí. De hecho, ellos van un poquito más en las cosas, ¿no? Por cómo surgen y eso, que no viene al caso. Pero el argumento que ellos ponen es que la doctrina de la Trinidad y el credo niceno no son cosas que estuvieran en las Escrituras. Entonces, ya cuando no tienen otro argumento, empiezan con la ensalada rusa del judaísmo. Ahora, pasándose y saltándose todo como se les da la gana, en todas las escrituras del Antiguo Testamento da a entender, sin nombrarlo, la Trinidad de Dios. Y no solamente eso, sino que encima de eso ellos dicen, bueno, Jesús es como una especie de Dios menor. Entonces yo un día dije, entonces sos politeísta. No, explícame, yo lo quería, lo loco. Y el Espíritu Santo, según su traducción, cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la creación, ellos dicen, y la fuerza activa de Dios está traducido. O sea que, digo, metelo en el enchufe y lo mismo, y se enojaban, porque yo lo chicaneaba así malamente, pero es eso, ellos consideran el Espíritu Santo, no sé, una energía. Una energía, tal cual. Muy bien, los teólogos de ese tiempo, nunca para el lado correcto, jamás, pero no importa, ya vamos a aprender. Eusebio de Cesarea, desde el 260 al 339, dice, jugó un papel prominente en el desarrollo del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se hizo en el 325 después de Cristo y
el de Constantinopla en el 381. Los concilios, ¿qué fueron? Eran donde se juntaban los pastores de aquella época, los obispos, porque acuérdense que la iglesia estaba muy asociada al gobierno en esa época, ¿no es cierto? Y fue lo peor que le podría haber pasado a la iglesia, pero se juntaban los obispos de ese tiempo. Bueno, en el 351 hicieron el concilio en Nicea, en la ciudad de Nicea, en el 381 en la ciudad de Constantinopla, ¿no? Fueron concilios importantes porque también sentaron las bases de lo que hoy es nuestra Biblia, nuestra palabra, un poquito más adelante también. Les recomiendo, si pueden comprarse Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea, lo que se conoce ahora son 2 tomos. Y están buenísimos, porque él recopila, inclusive, casi de primera mano, hasta testimonios de mártires o de gente que estuvo durante las persecuciones. Y está bueno porque te acomoda un poco el panorama. El panorama es bueno meterse en la historia. La historia nos ayuda a conocer y a saber los errores y a evitarlos también. Para eso está. Jugó un papel prominente en el desarrollo del Concilio de Nicea. Allí actuó como asesor confidencial del emperador Constantino. Constantino fue justamente el que hizo que la iglesia sea parte del Estado. Y presentó información sobre individuos que manifestaron una profunda y poderosa vida en el espíritu en su obra de historia eclesiástica. También estuvo Cirilo de Jerusalén, en el 315 al 386, participó del concilio de Constantinopla, que fue en el 381, era bastante grande, se ve, este muchacho, y de la obra del Espíritu ningún escritor del IV siglo ha hablado más plena y convincentemente que él. La verdad que es demasiado reducido lo que yo puse acá, pero es bueno ver lo que él también marcaba como experiencia en el espíritu. Quiero que leamos esto. La controversia creció hasta tal punto que se vio como absolutamente necesario que el emperador Teodosio, que estuvo desde el 346 al 395, interviniera y convocara un concilio ecuménico para debatir el tema. El concilio que se reunió en Constantinopla en el 381, con el que participaron 150 obispos ortodoxos que solo representaban a la Iglesia oriental. Agregó al tercer artículo del credo niceno una declaración adicional en referencia al Espíritu Santo. Y creemos en el Espíritu Santo y en el Señor dador de la vida, quien procede del Padre, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado, glorificado y quien habló por los profetas. O sea, en el credo de Nicea prácticamente no se nombraba el Espíritu Santo, pero en Constantinopla se pone una cláusula más en ese credo que es la base de nuestro credo. Bueno, ahí estuvo también Cirilo de Jerusalén, ya lo hablamos, ¿no? Atanasio de Alejandría, para él el espíritu es el que se mueve en el creyente y a través de quien somos participantes en Dios. Esto es lo que nosotros creemos. Basilio de Cesarea fue de todos los padres de la iglesia antigua quien probablemente mostró más interés en las cosas del espíritu. Y tenemos a Gregorio de Nacianzo, sí, del 329 al 388 se destacó como teólogo y presidente del Concilio de Constantinopla. Según Gregorio, Jesús bautiza, en el Espíritu, lo cual es el bautismo perfecto. Y Gregorio de Nisa dice: el creyente regenerado por el Espíritu e introducido a una vida en el Espíritu, en la gracia, fluye constantemente para aquellos que la aceptan.
les marqué acá algunas de las frases de estos teólogos. Esto yo después se los voy a pasar, para que ustedes lo tengan. Agregamos también lo de la reforma, que es el otro capítulo. Sí, es el capítulo que falta todavía. Muy bien, después viene la doctrina del siglo V y tenemos 10 minutos, vamos a hacer lo que podamos, pero no importa, porque creo que vale la pena. ¿Les resulta aburrido? ¿Vieron que no es tan aburrida la historia? Los teólogos de ese tiempo, dice, si bien el tema de la divinidad del Espíritu Santo se decidió en el Concilio de Constantinopla, continuó discutiéndose y desarrollándose en las décadas que siguieron, hasta el Concilio de Caledonia en el 451. Y entonces acá tenemos los teólogos del siglo V. Ambrosio de Milán, que abordó responsablemente la cuestión de la neumatología. Su propósito es ofrecer a sus lectores una explicación cuidadosa y completa de la naturaleza y obra de la tercera persona de la Trinidad. Qué bueno, me gustaría leer lo que escribió Ambrosio de Milán. ¿No les pasa ahora? ¿No les genera interés? Hay algunos que se pueden conseguir. Y seguramente. Agustín de Hipona. Los escritos así de Ambrosio de Milán o de Agustín de Hipona, en algunas editoriales católicas lo vas a encontrar porque de hecho la teología agustiniana es parte para ello. Agustín de Hipona fijó la posición de la Iglesia occidental que afirma la doble procedencia del Espíritu, del Padre y del Hijo. Dice, en Occidente, Agustín asumió una posición firme en favor de la doctrina de la gracia, que reapareció tan fuertemente en la Reforma protestante. Lutero era agustino. Claro, Lutero basaba su doctrina en lo que había enseñado Agustín. Ahora, ¿qué pasa? Había movimientos heréticos también en ese tiempo. La devoción a la Virgen María, un movimiento herético. Che, ¿lo conocen? Díganme si lo conocen. ¿Estará presente? ¿Estará presente? La devoción a la Virgen María, desde el fin del siglo IV hasta hoy, desde que el Concilio de Constantinopla en el año 381 declaró la divinidad del Espíritu Santo, en el mismo sentido que la del Hijo, el Espíritu comenzó a ser reemplazado progresivamente en la piedad popular por la devoción a la Virgen María. A ver, ¿por qué pasaba esto? Por una cuestión. Dale. Una de las peores cosas que le pasó a la Iglesia es pasar de perseguida en alguna medida perseguidora. Y como metimos por la ventana un montón de gente que jamás se convirtió, simplemente que como había que ser de la religión oficial, porque era justamente el sentido inverso, un montón de cuestiones se empezaron a colar del paganismo. Y hay una noción de la reina del cielo, de hecho las representaciones más de María se asemejan a eso, se empiezan a meter cuestiones paganas que siempre anduvieron por la media luna de Medio Oriente, y ahí empieza eso. Vivieron, la asociamos, y empezaron a reemplazar. Nosotros que estuvimos en Turquía y hablamos mucho de la influencia de la reina madre, o sea, el sultán era el que gobernaba aparentemente, pero la reina madre era la que tenía la última autoridad, la que le conseguía las esposas que le iban a dar el heredero al sultán. O sea, empieza con Constantino, Helena, que es la que se convierte, pero está mezclada todavía toda esa filosofía. Se muda todo ahí a Constantinopla y el tema se hace fuerte porque había toda esta influencia de la matrona, ¿no? de la madre. Entonces ahí empiezan las primeras, allá en el arte, en esa zona, se ven las madres con los bebés y era todo esto, la influencia que empieza a tener sobre la madre de Dios, entre comillas. Tal cual. Ahora, hay algo más básico
que nos sirve hoy a nosotros. ¿Dónde está la fe en esto? ¿Qué dice la palabra que es la fe? ¿Se acuerdan la definición? La certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, Que no se ve. de lo que no se ve. El Espíritu Santo no lo veían, pero la imagen de la Virgen sí. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Hoy en día la gente pierde la fe a consecuencia de la vista, necesita ver. Pero a nosotros nos basamos en la fe. Creemos por la fe en Cristo. A Cristo no lo vimos, pero creemos. Al Espíritu Santo no lo vemos, pero creemos que habita en nosotros. A Dios Padre no lo vemos, pero sabemos que envió a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros, porque constantemente nos está buscando. Amén. Ahora, el pelagianismo, cerca del 400. Pelagio era un monje británico que llegó a Roma y defendió su teoría que negaba el pecado original y afirmaba que el ser humano era capaz de ser bueno aparte de la gracia divina, y declaraba que el pecado de Adán solo le afectó a él. Estaba un poquito desviado Pelagio, ¿no? La declaración explícita de fe de la Iglesia en la divinidad del Espíritu Santo se hizo recién en el siglo V, en el Concilio de Caledonia. De Calcedonia, gracias. Vengo bien, vengo trabado. Ahora, el credo atanasiano, compuesto en el sur de Galia, probablemente hacia fines del siglo V, dice: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no obstante, no son tres dioses, sino un solo Dios. En el credo atanasiano, la posición trinitaria se declara explícitamente. Según este credo, el Espíritu Santo es igual al Padre en divinidad, majestad, cualidad y poder. Dios debe ser adorado como trino en unidad y como unidad en Trinidad. De este modo se hace explícita la enseñanza implícita en el Nuevo Testamento. Y acá ya vamos al capítulo 8, que es el Espíritu Santo en la Edad Media, pero me parece que es conveniente dejarlo para la semana que viene, porque me parece que le estamos exprimiendo un poquito. ¿Pensaban que iba a ser así? Dijimos, no, qué plomazo la historia. Qué plomazo la historia. Sí, yo no había llegado, igual yo no llegué al final. Así que es lo que... Bueno, si quieren leer el capítulo 8, léanlo, pero es largo, son como 30 y pico de hoja, 40. Sí, es largo, sí, es largo. Pero a ver, Para leerlo, no entres en los detalles, sino que puntualizar y tratar de hacer eso mentalmente. igual lo tenemos, léanlo, si quieren leerlo, léanlo con dos objetivos, si quieren. Haciendo que el Espíritu Santo les hable. Porque para eso está... Pueden tomar como el ejemplo que hizo Marcelo, figuras principales, creencias importantes de cada periodo. Claro. Lo pueden leer para tener una noción de lo que vamos a hablar la clase que viene, pero principalmente pensando que el Espíritu Santo nos habla. Si me habló a mí, ¿por qué no nos va a hablar a todos? Si nos sigue hablando hoy. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Por qué estas personas marcaron una diferencia? Porque buscaron a Dios. ¿Por qué está la historia? Porque ellos buscaron a Dios. Y si vos hoy sos el que marcás la historia, ¿crees que no marcás la historia de tu familia? Mi papá marcó mi historia.
Mi papá marcó mi historia. Marcó la historia ahora de mis hijas, aunque tal vez se fue un poco rápido. Yo espero marcar la historia de mis hijos, de mis nietos. Dios quiera ver a mis bisnietos. ¿Estás dispuesto a marcar la historia? Hay algunos que marcaron la historia para mal, pero otros marcaron la historia para bien. ¿Cómo te vas a dejar usar por el Espíritu Santo? ¿Cómo te vas a dejar usar?